Hay algo en tu corazón esta noche, lo siento. Una pregunta que has llevado en silencio, quizás por años. ¿Cómo puedo estar segura de que es su voz y no la mía? ¿Cómo distingo entre mi propio pensamiento y el susurro del Espíritu Santo? Has abierto tu Biblia tantas veces buscando respuestas, y a veces las palabras parecen saltar de la página directamente a tu alma. Pero otras veces es como leer un libro cerrado y te preguntas si realmente puedes conocerlo, si realmente puedes escucharlo. Quiero decirte algo. Él está aquí ahora mismo y no vino a confundirte. Vino a revelarse. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos privilegiados. Es la herencia de cada hija que se acerca con un corazón hambriento. Así que respira profundo. Abre tu espíritu, porque en esta hora vamos a descubrir juntas cómo estudiar su palabra, no solo con nuestra mente, sino con nuestro espíritu, y cómo afinar nuestro oído para escuchar realmente la voz de Dios. Quiero comenzar contándote algo que el Espíritu Santo me mostró hace tiempo, algo que cambió para siempre mi manera de abrir las Escrituras. Durante años, yo leía mi Biblia como quien cumple un deber religioso. Cada mañana, con mi café y mis buenos propósitos, abría el libro sagrado y recorría los versículos con mis ojos. Pero mi corazón permanecía dormido. Leía acerca del amor de Dios, pero no lo sentía. Leía sobre su poder, pero no lo experimentaba. Y entonces, una madrugada, quebrantada y cansada de tanta sequedad espiritual, le pregunté: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Leo tu palabra, pero no te encuentro en ella. Y fue como si un velo se rasgara. Escuché en mi espíritu, tan claro como te estoy hablando ahora: Hija, no has venido a buscarme a mí, has venido a buscar información sobre mí. Esas palabras me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Verás, hay una diferencia abismal entre estudiar la Biblia como un texto académico y acercarte a ella como el lugar donde el Dios vivo respira sobre ti. En Juan 5, 39, 40, Jesús les dijo a los estudiosos de su tiempo algo devastador: Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Puedes ver la tragedia? Estos hombres conocían cada letra de la Torá, habían memorizado salmos completos, podían debatir la ley durante horas, pero se perdieron al autor. Estudiaron el mapa con tanta dedicación que nunca emprendieron el viaje. Y temo, amada mía, que muchas de nosotras estemos cometiendo el mismo error. Cuando abres tu Biblia, ¿qué estás buscando realmente? ¿Buscas un versículo que te haga sentir mejor? ¿Buscas confirmar lo que ya crees? ¿O buscas un encuentro con aquel que escribió cada palabra pensando en ti, que sopló vida en cada letra porque te ama con un amor que tu mente no puede comprender? El discernimiento verdadero comienza aquí, en este lugar de honestidad brutal delante de Él. No puedes discernir su voz si primero no reconoces cuántas otras voces has estado escuchando. La voz de tu cultura, de tu tradición religiosa, de tus heridas pasadas, de tus deseos no rendidos. Todas estas voces se disfrazan y a veces hablan usando el lenguaje bíblico, citando versículos fuera de contexto para validar lo que ya querías hacer. Pero el Espíritu Santo no ha venido a validarte, ha venido a transformarte. Y esa transformación comienza cuando aprendes a distinguir entre el conocimiento que infla y la revelación que humilla. Puedes acumular conocimiento bíblico y seguir siendo la misma persona orgullosa, crítica y distante de Dios. De hecho, el conocimiento sin amor solo te hace más peligrosa espiritualmente. Pero cuando el Espíritu Santo abre un pasaje y te muestra algo que nunca o habías visto, aunque lo hayas leído 100 veces, algo cambia en ti. No sales de ese encuentro queriendo impresionar a otros con tu erudición. Sales queriendo arrodillarte, queriendo adorar, queriendo cambiar. Déjame darte un ejemplo práctico. Tal vez has leído Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizás lo has usado como un lema motivacional,
una declaración de poder personal. Pero cuando vienes con un corazón discernidor, cuando le pides al Espíritu que te muestre lo que Pablo realmente estaba diciendo, descubres que ese versículo está en medio de un pasaje sobre contentamiento en todas las circunstancias. Pablo está diciendo: he aprendido a estar contento en la abundancia y en la necesidad, en el honor y en la humillación, porque Cristo me da la fuerza no para conseguir todo lo que quiero, sino para sobrevivir y glorificarlo en todo lo que Él permite. De repente, el versículo ya no se trata de ti escalando montañas de éxito, se trata de Cristo sosteniéndote en el valle. ¿Ves la diferencia? Eso es discernimiento. Es ver más allá de lo que quieres que diga la palabra, para recibir lo que realmente está diciendo. Y aquí está la clave que muchos nunca te dirán. El discernimiento es tanto un don como una disciplina. Sí, el Espíritu Santo te lo otorga cuando naces de nuevo, pero debes cultivarlo, ejercitarlo, protegerlo. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nota esa palabra, ejercitados. Así como un músculo que no se usa se atrofia, tu capacidad de discernir la voz de Dios se debilita si no la practicas constantemente. Y la práctica no consiste en leer más capítulos o memorizar más versículos. La práctica consiste en presentarte cada día delante de Él con un corazón abierto, con hambre genuina, con la disposición de ser corregida, moldeada, desafiada. Porque aquí está la verdad que duele pero que también libera. Dios no va a competir con todas las otras voces que tú permites en tu vida. Él no va a gritar más fuerte que las redes sociales, las opiniones de la gente, los argumentos políticos, el ruido constante del entretenimiento. Su voz es como aquella que Elías escuchó en 1 Reyes 19:12, un silbo apacible y delicado. No es el terremoto, ni el fuego, ni el viento recio. Es el susurro que solo escuchas cuando has silenciado todo lo demás. Y ese silencio, amada, ese silencio no es pasivo. Es una batalla espiritual. Es apagar tu teléfono cuando tienes la urgencia de revisarlo. Es cerrar tu boca cuando quieres dar tu opinión. Es sentarte quieta cuando tu mente te grita que hagas algo, cualquier cosa, porque la quietud te aterra. Pero en esa quietud, algo sagrado sucede. Tu espíritu comienza a despertar. Las cosas que antes te parecían importantes empiezan a perder su brillo, y las cosas que siempre estuvieron en la palabra, pero que nunca viste, de pronto cobran vida. Ese pasaje que leíste mecánicamente durante años, de repente te detiene, y sabes, sin que nadie te lo explique, que Dios te está hablando directamente a ti, ahora, en esta temporada específica de tu vida. Eso no lo produce el intelecto. Eso es el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas de tu alma, trayendo orden donde había caos, luz donde había confusión. Así que antes de que sigamos adelante, quiero que te hagas esta pregunta en la presencia de Dios. ¿Has estado leyendo la Biblia o has estado encontrándote con Jesús en ella? Porque una cosa te dará religión y la otra te dará relación. Una te hará crítica de otros y la otra te mantendrá humilde delante de Él. Una llenará tu cabeza y la otra transformará tu corazón. Y si has estado leyendo sin encontrarte, si has estado estudiando sin ser transformada, no te condenes. Hoy es un nuevo día. Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a algo más profundo, algo más real. No te está pidiendo que seas más inteligente. Te está pidiendo que seas más rendida. Porque el discernimiento no viene de cuánto sabes, sino de cuán cerca estás de aquel que lo sabe todo. Y Él está aquí, ahora mismo, esperándote, no con exigencias, sino con los brazos abiertos. ¿Lo sientes? Ese anhelo en tu pecho, esa sed que nada del mundo puede saciar. Ese es Él llamándote más cerca. No lo ignores, no lo pospongas. Porque lo que Él quiere darte en esta hora es más grande que cualquier sermón, cualquier enseñanza. Quiere darte a sí mismo. Ahora bien,
Permíteme llevarte más profundo en esto, porque el discernimiento no es solamente saber que Dios te habla, es aprender cómo Él habla. Y aquí es donde muchas hijas de Dios se pierden, porque esperan que Él les hable de la manera que ellas prefieren en lugar de aprender su lenguaje. Yo soy yo, es Él, y Él no se ajusta a nuestras expectativas. Nosotras debemos ajustarnos a su naturaleza. Durante años, esperé que Dios me hablara en visiones dramáticas o sueños proféticos, porque eso era lo que había escuchado en los testimonios de otros. Y cuando no sucedía me sentía espiritualmente inferior, como si hubiera algo malo en mí, como si Dios tuviera favoritos y yo no estuviera en esa lista. Pero entonces descubrí algo que revolucionó mi caminar. Dios le habla a cada persona de manera única, personalizada, íntima. La forma en que Él se comunica contigo está diseñada específicamente para tu temperamento, tu historia, tu capacidad de recibir. A algunos les habla en sueños, sí, a otros a través de circunstancias que se alinean de manera imposible de ignorar. A muchos a través de un versículo que salta de la página y se clava en el corazón como una flecha divina. Y a la mayoría de nosotros, a través de ese conocimiento interno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa convicción suave pero firme, que no puedes explicar pero que sabes que es real. En 1 Corintios 2, 14, 16, Pablo nos da una clave preciosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lee eso otra vez, despacio. Nosotros tenemos la mente de Cristo, no un poquito de sus pensamientos, no acceso ocasional a su sabiduría, tenemos su mente. Eso significa que cuando el Espíritu Santo vive en ti, tienes acceso a la misma comprensión, el mismo discernimiento, la misma perspectiva que Cristo tiene. Pero aquí está el problema. Tener acceso no es lo mismo que usar lo que tienes. Es como tener una biblioteca enorme en tu casa, pero nunca abrir un libro. El recurso está ahí, pero si no lo consultas, si no lo buscas intencionalmente, seguirás viviendo en ignorancia espiritual. Y la razón por la que muchas de nosotras no consultamos esa mente de Cristo es porque estamos demasiado ocupadas consultando todo lo demás. Consultamos a nuestras amigas antes de consultar a Dios. Leemos 10 artículos en Internet antes de abrir las Escrituras. Buscamos confirmación en las opiniones populares antes de buscar la verdad en la palabra revelada. Y quiero decirte algo con todo el amor de mi corazón, pero con toda la firmeza del Espíritu. Esa es la razón por la que estás confundida. No porque Dios sea confuso, no porque su voz sea débil, sino porque has llenado tu mente con tanto ruido que ya no puedes distinguir su voz en medio del clamor. Santiago 1, 5, 8 nos advierte sobre esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hombre de doble ánimo, mujer de doble ánimo, esa que dice que confía en Dios, pero después busca confirmación en los horóscopos. Esa que ora por dirección, pero ya tomó la decisión basándose en lo que le conviene. Esa que lee la Biblia, pero la interpreta según lo que su cultura le ha enseñado, no según lo que el Espíritu está revelando. Y déjame decirte, el doble ánimo no solo te confunde, te paraliza. Te deja dando vueltas en círculos, siempre buscando pero nunca encontrando, siempre preguntando pero nunca escuchando. Entonces, ¿cómo rompes ese ciclo? ¿Cómo pasas del doble ánimo a la claridad espiritual?
primero tienes que tomar una decisión que nadie puede tomar por ti. Tienes que decidir que la palabra de Dios es tu autoridad final, no tu pastor, aunque lo respetes, no tu denominación, aunque hayas crecido en ella, no tu experiencia personal, aunque sea poderosa. La palabra, solamente la palabra. Porque todo lo demás cambia, fluctúa, se contamina con perspectivas humanas, pero la palabra permanece. Isaías 48 lo declara. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y cuando esa palabra se convierte en tu fundamento inamovible, algo milagroso sucede. Las voces contradictorias empiezan a perder su poder sobre ti. La opinión de la gente ya no te sacude como antes. Los vientos de doctrina ya no te arrastran de un lado a otro, porque tienes un ancla. Y esa ancla no está enterrada en la arena movediza de las tendencias o las emociones. Está clavada en la roca eterna de la verdad revelada. Pero entiende esto: anclar tu vida en la palabra no significa que ya no enfrentarás tormentas. Significa que cuando vengan las tormentas, y vendrán, no serás arrastrada. No naufragarás, porque aunque todo a tu alrededor se mueva, tú permaneces firme. Ahora, aquí es donde el discernimiento se vuelve práctico. No es suficiente decir que la Biblia es tu autoridad. Tienes que aprender a manejarla correctamente. Timoteo 2:15 nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien. No la uses según tu conveniencia. No la tuerzas para que encaje con tus deseos. No tomes un versículo fuera de contexto para justificar lo que ya decidiste hacer. Eso no es discernimiento, es manipulación espiritual. Y Dios no bendice eso. Usar bien la palabra significa respetar el contexto. Significa entender a quién le estaba hablando el autor original, en qué circunstancias, con qué propósito. Significa que antes de aplicar un versículo a tu vida, primero entiendes lo que significó para quienes lo recibieron originalmente. Porque cuando ignoras el contexto, puedes hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Y hay gente que hace exactamente eso. Toman promesas que fueron dadas a Israel como nación y las reclaman para sus negocios personales. Toman advertencias que fueron dirigidas a iglesias específicas, con problemas específicos, y las aplican universalmente sin sabiduría. Y luego se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas, por qué sus vidas no cambian. Pero cuando estudias con integridad, cuando le pides al Espíritu Santo que te guíe no solo a versículos que te hagan sentir bien, sino a la verdad completa, incluso cuando esa verdad te desafíe, entonces comienzas a escuchar su voz con claridad, porque Él honra a aquellos que honran su palabra. Él se revela a aquellos que lo buscan con todo su corazón. No con un corazón dividido, no con una agenda oculta, sino con transparencia total, diciendo: Señor, muéstrame lo que necesito ver, no lo que quiero ver. Corrígeme donde estoy equivocada. Desafía mis suposiciones. Rompe mis ídolos, aunque sean ídolos religiosos. Y cuando oras así, prepárate, porque Él responderá. Y su respuesta no siempre será cómoda. A veces te mostrará que has estado abrazando mentiras que creías que eran verdades. Te mostrará que has estado siguiendo tradiciones que contradicen su corazón. Te mostrará que has estado juzgando a otros por cosas que tú misma estás haciendo en secreto. Eso es lo que hace la palabra viva y eficaz de Hebreos 4:12, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo te dice lo que está bien afuera, te revela lo que está mal adentro. Y esa revelación, aunque duela, es un regalo, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver, y Él te ama demasiado como para dejarte en la oscuridad. Así que, amada mía, si quieres el poder del discernimiento, tienes que estar dispuesta al precio del discernimiento. Y el precio es este: la muerte de tu propia sabiduría, la rendición de tu propia interpretación, la humildad de reconocer que sin Él
No entiendes nada. Por más que hayas estudiado, por más años que lleves sentada en una banca de iglesia, el Espíritu Santo está aquí ahora y te está invitando a ese lugar de rendición total. No para humillarte, sino para exaltarte. No para quitarte algo, sino para darte todo. Porque cuando tú disminuyes, Él aumenta. Y cuando Él aumenta en ti, todo cambia. Todo. Hay un momento en el caminar de cada creyente donde la fe deja de ser una herencia recibida y se convierte en una convicción personal, donde ya no crees porque te dijeron que creyeras, sino porque tú misma has encontrado a Dios en su palabra y has escuchado su voz con tus propios oídos espirituales. Y ese momento, preciosa hermana, es el momento en que el discernimiento verdadero nace en ti. Porque el discernimiento no es algo que puedes aprender de segunda mano. No es algo que tu pastor puede darte, aunque él mismo lo tenga. Es algo que se desarrolla en la intimidad secreta entre tú y el Espíritu Santo, en esas horas que nadie ve, en esas madrugadas donde no hay audiencia, no hay aplausos, solo tú y él. Quiero hablarte de algo que rara vez se predica, pero que es absolutamente esencial: la diferencia entre discernimiento e intuición humana. Muchas personas confunden su instinto natural, su experiencia acumulada, su capacidad de leer situaciones con el discernimiento del espíritu, y no son lo mismo. Tu intuición puede estar influenciada por tus traumas pasados, tus prejuicios inconscientes, tus miedos no sanados. Puedes sentir que algo está mal simplemente porque te recuerda a algo que te lastimó antes. Eso no es discernimiento. Eso es una herida no tratada proyectándose sobre el presente. El verdadero discernimiento espiritual trasciende tu experiencia personal. Te da ojos para ver lo que tu carne no puede ver, oídos para escuchar lo que tu mente no puede procesar. En Juan 10:27, Jesús hace una declaración poderosa: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Nota que no dijo: Mis ovejas leen libros sobre mi voz. No dijo: Mis ovejas asisten a seminarios sobre cómo escuchar. Dijo: Mis ovejas oyen mi voz. Es presente, es continuo, es relacional. Y la razón por la que sus ovejas reconocen su voz es porque pasan tiempo con él. Una oveja que nunca está cerca del pastor no conoce su voz. Puede escuchar a alguien llamándola y no saber si es su pastor o un extraño. Pero la oveja que camina con el pastor, que duerme cerca de él, que come de su mano, esa oveja conoce su voz incluso en medio de una tormenta, incluso cuando hay 1000 otros sonidos compitiendo por su atención. Y aquí está la aplicación práctica que quiero que recibas. Si quieres discernir la voz de Dios con claridad, tienes que pasar tiempo con Él en su palabra de manera consistente, no esporádica. No puedes ignorar tu Biblia durante semanas y luego, en un momento de crisis, esperar que Él te hable con la misma claridad que le habla a alguien que se encuentra con Él cada día. No funciona así. El discernimiento se cultiva en la constancia, no en los momentos desesperados. Sí, Dios es misericordioso y puede hablarte incluso cuando has estado distante. Pero si quieres esa sensibilidad aguda, esa capacidad de escuchar su susurro en medio del ruido del mundo, tienes que estar cerca de Él regularmente. Y cuando digo cerca, no me refiero solo físicamente tener tu Biblia abierta. Me refiero a acercarte con el corazón abierto, con expectativa, con hambre, porque puedes leer un capítulo completo y no escuchar nada si tu corazón está cerrado. Puedes memorizar versículos enteros y permanecer espiritualmente sorda si tu orgullo no te permite ser enseñada. El Salmo 119:18 debería ser tu oración constante. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No dice abre mi Biblia, porque eso lo puedes hacer tú. Dice abre mis ojos, porque eso solo Él puede hacerlo. Hay maravillas escondidas en su palabra que tus ojos naturales nunca verán. Hay profundidades que tu intelecto nunca alcanzará. Necesitas que el Espíritu Santo ilumine cada página, cada versículo, cada palabra.
Y cuando Él lo hace, algo sobrenatural sucede. De repente, un pasaje que has leído 100 veces cobra vida de una manera completamente nueva. Es como si estuviera escrito específicamente para ti, para este momento, para esta lucha exacta que estás enfrentando. Y sabes, sin lugar a dudas, que Dios te acaba de hablar. No fue una coincidencia, no fue tu imaginación. Fue Él, moviéndose sobre las palabras antiguas y haciéndolas presentes, relevantes, transformadoras. Eso es lo que distingue la Biblia de cualquier otro libro. No es solo historia. Es su historia irrumpiendo en tu historia. No es solo enseñanza. Es el Maestro mismo sentándose contigo y revelándote verdades eternas aplicadas a tu realidad temporal. Pero hay un enemigo del discernimiento que tengo que exponer aquí, porque está destruyendo la capacidad de muchas personas para escuchar a Dios claramente. Y ese enemigo es la prisa. Vivimos en una cultura de velocidad, de respuestas instantáneas, de gratificación inmediata, y hemos traído esa mentalidad a nuestro tiempo con Dios. Queremos devocionales de 3 minutos. Queremos versículos del día en una notificación. Queremos que Dios nos hable rápido y claro para que podamos seguir con nuestro día. Y Dios, en su paciencia infinita, a veces nos da eso. Pero el discernimiento profundo, el tipo de discernimiento que te sostiene en las crisis más oscuras de tu vida, ese no se desarrolla en 3 minutos, se desarrolla en horas de quietud delante de Él. Se desarrolla cuando te sientas con un solo pasaje durante días, meditándolo, masticándolo, dejando que penetre en las capas más profundas de tu ser. El Salmo 1, 2, 3 describe a la persona bienaventurada así: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Medita de día y de noche. No lee apresuradamente y sigue adelante. Medita, rumía. Se queda con la palabra hasta que la palabra se queda en él. Y el resultado es estabilidad, fructificación, prosperidad genuina. No la prosperidad superficial que el mundo ofrece, sino la prosperidad del alma que permanece firme cuando todo lo demás se sacude. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con un solo versículo y no te levantaste hasta que el Espíritu Santo te hubiera mostrado algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste no a la prisa, que apagaste todas las distracciones y le dijiste a Dios: no me moveré de aquí hasta que me hables? Porque esa es la postura que atrae la revelación. No la urgencia frenética, sino la espera intencional. Y sé que el mundo te dice que no tienes tiempo para eso. Te dice que eres una mujer ocupada, con responsabilidades, con 1000 cosas en tu lista. Y todo eso puede ser cierto. Pero déjame preguntarte, ¿tienes tiempo para estar confundida? ¿Tienes tiempo para tomar decisiones equivocadas porque no escuchaste claramente? ¿Tienes tiempo para las consecuencias de moverte sin discernimiento? La verdad es que no tienes tiempo para no sentarte en su presencia. No tienes tiempo para no escuchar su voz. Porque cada minuto que inviertes buscando su rostro es un minuto que te ahorra años de dolor innecesario. Cada hora que pasas en su palabra es una hora que construye en ti una fortaleza que ninguna tormenta podrá derribar. Y cuando finalmente enfrentes esa decisión crucial, esa encrucijada donde un paso en la dirección equivocada podría costarte todo, no tendrás que adivinar. No tendrás que depender de la opinión de otros. Sabrás, porque has estado tan cerca de Él que reconoces su voz inmediatamente, así como reconocerías la voz de alguien que amas profundamente. Y esa confianza, amada mía, esa seguridad de que puedes escuchar a Dios claramente, no es arrogancia. Es el fruto de la intimidad, es el resultado de haber invertido en tu relación con Él, no solo cuando lo necesitas, sino simplemente porque lo amas. Porque al final del día, el discernimiento no es una técnica que dominas, es una relación que cultivas. Y en esa relación, en ese lugar secreto donde solo están tú y Él,
descubres que Él nunca ha dejado de hablar. Tú solo habías dejado de escuchar, pero hoy, ahora mismo, puedes cambiar eso. Puedes inclinar tu oído hacia Él otra vez. Y te prometo, en el nombre de Jesús, que Él está esperando para hablarte, no con acusación, sino con amor, no con juicio, sino con dirección. Él está aquí, y su voz es más clara, más dulce, más poderosa de lo que jamás has imaginado. Permíteme compartir contigo algo que el Espíritu Santo grabó en mi corazón durante una de las temporadas más difíciles de mi vida. Yo estaba pasando por un desierto espiritual, donde todo lo que había creído, todo lo que había enseñado, parecía estar siendo probado. Y en medio de esa sequedad, abrí mi Biblia buscando desesperadamente una palabra de Dios, cualquier palabra que me recordara que Él seguía ahí. Y lo que descubrí me quebrantó y me liberó al mismo tiempo. Dios no solo habla a través de lo que dice, también habla a través de lo que calla. A veces, su silencio es su respuesta. A veces la ausencia de una palabra es precisamente la palabra que necesitas escuchar. Esto va contra todo lo que nuestra cultura cristiana nos ha enseñado, ¿verdad? Nos han dicho que si no estamos escuchando a Dios claramente, algo anda mal con nosotros. Que si hay silencio, es porque hay pecado no confesado o falta de fe. Y aunque eso puede ser cierto en algunos casos, no es la historia completa. Hay momentos en los que Dios guarda silencio porque está esperando que actúes con la última palabra que te dio. Hay momentos en los que su silencio es una invitación a confiar, no con nuevas revelaciones, sino con las promesas antiguas que ya te dio, pero que aún no has creído completamente. En el Cantar de los Cantares 5:6, la amada dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Es una imagen desgarradora. Ella buscó a su amado, pero él se había ido. Y fíjate en esa frase: tras su hablar salió mi alma. Incluso en su ausencia, ella recordaba sus palabras. Su voz había dejado una marca tan profunda que aunque él no estaba presente físicamente, ella todavía podía escuchar su eco en su corazón. Y eso, hermana mía, es lo que el discernimiento maduro produce en ti. No solo la capacidad de escuchar cuando Dios está hablando activamente, sino la capacidad de recordar y vivir de sus palabras pasadas cuando el cielo parece estar en silencio. Porque aquí está la realidad. Habrá temporadas en tu caminar con Dios donde Él no te dará una palabra nueva cada día, donde no sentirás esa emoción espiritual que sentiste cuando recién lo conociste, donde la Biblia parecerá ser solo palabras en una página y tus oraciones parecerán rebotar en el techo. Y en esas temporadas, el enemigo vendrá y te susurrará que Dios te ha abandonado, que hiciste algo mal, que ya no eres especial para Él. Pero eso es una mentira. Dios no te ha dejado. Simplemente está probando si realmente crees lo que Él ya te dijo, o si solo crees cuando sientes algo. Job experimentó esto de manera devastadora. Por 37 capítulos, clama a Dios pidiendo respuestas, pidiendo explicación para su sufrimiento inexplicable. Y Dios guarda silencio. Sus amigos hablan, sus acusadores hablan, su propio dolor habla. Pero Dios calla. Y Job tiene que decidir si seguirá confiando en el Dios que conocía antes de la tragedia, o si dejará que el silencio actual borre la revelación pasada. Y cuando finalmente Dios habla en el capítulo 38, no le da a Job las respuestas que él pedía. En cambio, le recuerda quién es Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y esa es la pregunta que Dios nos hace a todos en algún momento. ¿Confiarás en mí aunque no entiendas? ¿Creerás que soy bueno aunque tu vida esté destrozada? ¿Seguirás mi voz aunque parezca que no estoy hablando? Porque el discernimiento no es solo saber cuándo Dios está hablando, también es saber que cuando Él calla, sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, sigue teniendo el control. Y su silencio no es rechazo, es refinamiento, no es abandono, es confianza.
Él te conoce lo suficiente como para saber que puedes soportar la prueba sin una palabra nueva, porque las palabras que ya te dio son suficientes. Pero para llegar a ese nivel de madurez espiritual, tienes que cambiar tu enfoque. Tienes que dejar de tratar a Dios como una máquina expendedora donde insertas una oración y esperas una respuesta inmediata. Tienes que dejar de medir su amor por lo fuerte que sientes su presencia en un momento dado. Porque el amor de Dios no fluctúa con tus emociones. Su fidelidad no depende de tu capacidad de percibirla. Él es constante, inmutable, eternamente comprometido contigo, aunque tu fe tambalee, aunque tu confianza se sacuda, aunque tu discernimiento parezca nublado. Y aquí es donde Proverbios 3, 5, 6 se vuelve más que un versículo bonito para memorizar. Se vuelve un estilo de vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíate. No ocasionalmente, sino de todo tu corazón. No solo cuando tiene sentido, sino especialmente cuando no lo tiene. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia capacidad de entender, en tu propia lógica. Porque tu mente tiene límites, pero la sabiduría de Dios no los tiene. Y cuando lo reconoces en todos tus caminos, no solo en los caminos fáciles, no solo cuando todo está yendo bien, sino en todos, incluso en los oscuros, incluso en los dolorosos, entonces Él endereza tus veredas. No inmediatamente, no siempre de la manera que esperabas, pero infaliblemente. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo se ve esto en la vida real. Tal vez has estado orando por dirección en una relación. Has leído tu Biblia, has ayunado, has buscado consejo y no has recibido una respuesta clara. No hay señales en el cielo, no hay confirmaciones dramáticas, solo silencio. ¿Qué haces? Muchas personas en ese punto toman el silencio como permiso para hacer lo que ya querían hacer. Se dicen a sí mismas, bueno, si Dios no me detiene, entonces debe estar de acuerdo. Y esa es una forma peligrosa de interpretar el silencio de Dios. El discernimiento verdadero en medio del silencio es esto. Vuelves a los principios que Dios ya reveló en su palabra. No necesitas una palabra nueva si ya tienes una palabra clara. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14 te dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Esa es una palabra. Si la persona con la que estás considerando una relación no comparte tu fe, no necesitas esperar una confirmación sobrenatural. La respuesta ya está escrita. Y el hecho de que no sientas una convicción emocional fuerte contra la relación no significa que Dios esté de acuerdo con ella. Significa que tienes que elegir obedecer su palabra escrita por encima de tus sentimientos presentes. Y ahí es donde muchos tropiezan. Quieren que Dios les hable de maneras que validen lo que ya decidieron, en lugar de someterse a lo que Él ya habló. Pero el discernimiento no es buscar la voz de Dios para que confirme tu voluntad. Es buscar la voluntad de Dios y dejar que eso forme tu voz. Es una rendición total de tus deseos, tus planes, tus cronogramas, a sus propósitos eternos. Y eso no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que jamás harás, porque requiere que mueras a ti misma diariamente, que crucifiques tus ambiciones, que sueltes el control. Pero cuando lo haces, cuando finalmente dejas de luchar y te rindes completamente, algo hermoso sucede. La voz de Dios se vuelve más clara que nunca, no porque Él esté hablando más fuerte, sino porque tú finalmente estás lo suficientemente quieta como para escuchar, y lo que escuchas no siempre será lo que querías oír. Puede ser una corrección, puede ser un no rotundo a algo que deseabas desesperadamente. Puede ser una dirección que te asusta porque requiere más fe de la que crees tener. Pero será verdad, será vida, será el camino hacia la plenitud que has estado buscando en todos los lugares equivocados. Así que no temas el silencio de Dios, amada. No lo interpretes como rechazo. En cambio, recíbelo como una oportunidad para profundizar, para confiar más allá de lo que puedes ver o sentir,
para anclarte en su carácter en lugar de en tus circunstancias. Porque cuando salgas de esa temporada de silencio y saldrás, serás más fuerte, más sabia, más sensible a su voz. Y la próxima vez que Él hable, estarás lista, no solo para escuchar, sino para obedecer, no solo para recibir, sino para actuar. Porque ese es el propósito del discernimiento, no solo saber qué dice Dios, sino tener el valor de hacer lo que Él dice, sin importar el costo. Ahora quiero hablarte sobre algo que raramente se enseña, pero que es absolutamente crucial para el discernimiento genuino: la necesidad de conocer no solo la voz de Dios, sino también las voces que intentan imitarlo. Porque hay un enemigo, hermana mía, y él no siempre viene como un rugido obvio de tentación. A veces viene como un susurro sutil, usando incluso lenguaje bíblico, citando las Escrituras, presentándose como un ángel de luz. 2 Corintios 11, 14, 15 nos advierte claramente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el enemigo citó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto, ¿por qué pensamos que no hará lo mismo con nosotras? Él conoce la Biblia mejor que muchos predicadores, pero hay una diferencia crucial. Él la conoce intelectualmente, no relacionalmente. La cita para distorsionar, no para revelar. La usa para confundir, no para liberar. Y si no desarrollas un discernimiento agudo, puedes ser engañada por algo que suena espiritual, pero que en realidad está envenenado con el propósito de destruirte. Por eso no puedes simplemente depender de que algo suene bíblico. Tienes que saber si está alineado con el corazón completo de Dios, con el carácter completo de Cristo, con el fruto completo del Espíritu. Permíteme darte un ejemplo. El enemigo puede susurrarte: Dios quiere que seas feliz, y esta relación te hace feliz, así que debe ser su voluntad. Suena razonable, ¿verdad? Incluso suena espiritual, pero ese pensamiento está construido sobre una premisa falsa. Dios no te llama primeramente a ser feliz, te llama a ser santa. Y la santidad a menudo produce una felicidad más profunda de la que jamás conociste, pero no siempre inmediatamente, y no siempre de la manera que esperabas. Entonces, cuando escuchas una voz que te promete atajos hacia la bendición, que te dice que puedes tener lo que Dios prohibió siempre y cuando tu corazón sea puro, esa no es la voz de Dios. Es la misma voz que le dijo a Eva en el jardín: con que Dios os ha dicho. Plantando duda, torciendo la verdad, ofreciendo una alternativa aparentemente razonable a la obediencia clara. Entonces, ¿cómo distingues entre la voz de Dios y las imitaciones? Primero, la voz de Dios siempre está en completa armonía con su palabra escrita. No la contradice, no la minimiza, no busca excepciones. Si algo que sientes que Dios te está diciendo contradice lo que Él ya dijo en la Biblia, no es Dios hablándote. Es tu carne, tus deseos no rendidos, o el enemigo manipulando tus pensamientos. Y necesitas tener el valor de llamarlo por lo que es. No lo justifiques, no lo racionalices, recházalo, porque 1 Juan 4:1 nos manda: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus no es algo que haces solo cuando escuchas a otras personas profetizar. Es algo que haces con tus propios pensamientos, con tus propias impresiones, con tus propias interpretaciones de las Escrituras. Porque tu corazón, aunque redimido, todavía puede engañarte. Jeremías 17:9 lo dice claramente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón puede convencerte de cosas que simplemente no son verdad. Puede hacer que el pecado parezca justificado. Puede hacer que la desobediencia parezca sabia. Por eso necesitas algo más confiable que tus sentimientos. Necesitas la palabra objetiva de Dios como tu estándar de medición.
Segundo, la voz de Dios produce el fruto del Espíritu en ti. Gálatas 5, 22, 23 lista ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando Dios te habla, incluso cuando te corrige, incluso cuando te desafía, hay una paz subyacente. Puede haber convicción, pero no condenación. Puede haber incomodidad, pero no desesperación. Puede haber un llamado al arrepentimiento, pero acompañado de la seguridad de su amor. En contraste, la voz del enemigo produce ansiedad, confusión, acusación sin esperanza, vergüenza paralizante. Te deja sintiéndote indigna de acercarte a Dios, en lugar de correr hacia Él para recibir gracia. Y aquí está el detalle sutil que muchos no notan. El enemigo a veces usa verdades a medias para sembrar mentiras completas. Te recordará tus pecados pasados y eso puede ser verdad. Pero la conclusión que te sugiere es mentira. Que por eso Dios ya no puede usarte, que ya no eres digna de su llamado, que deberías rendirte. Esa conclusión no viene de Dios, porque aunque Dios puede recordarte tu pecado para llevarte al arrepentimiento, nunca lo usa para definir tu identidad después de que has sido perdonada. En Cristo eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. Entonces, si una voz te mantiene atada a tu pasado, después de que lo has confesado y dejado, esa voz no es de Dios. Tercero, la voz de Dios te dirige hacia Jesús, no hacia ti misma. Juan 16, 13, 14 dice que cuando el Espíritu de verdad viene, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces, si lo que estás escuchando te hace el centro de atención, te hace sentir superior a otros, te llena de orgullo espiritual, esa no es la voz del Espíritu. El Espíritu Santo te quebranta, te humilla, te lleva a adorar no a ti misma ni a tu madurez espiritual, sino a Cristo solamente. Y esto es tan importante porque hay mucha gente hoy que está recibiendo palabras de Dios que básicamente las hacen sentir como las únicas elegidas, las únicas que entienden, las únicas que están en el nivel correcto de espiritualidad, y se vuelven críticas, divisivas, orgullosas. Miran a otros creyentes con desdén porque no tienen la revelación que ellas tienen. Y eso no es discernimiento, es engaño, porque el verdadero discernimiento te hace más compasiva, no más crítica. Te hace más humilde, no más orgullosa. Te hace decir con Pablo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, no por tu capacidad de escuchar a Dios mejor que otros, por su gracia, solamente por su gracia. Así que necesitas protección, hermana, necesitas rendición de cuentas, necesitas estar conectada a un cuerpo de creyentes maduros que puedan confirmar o desafiar lo que crees que Dios te está diciendo. Proverbios 11:14 nos enseña, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No estoy diciendo que sometas cada decisión al voto popular. Estoy diciendo que no te aísles, que no creas que tú sola tienes toda la verdad, que no rechaces la sabiduría de aquellos que han caminado con Dios por más tiempo que tú. Y cuando digo consejeros, no me refiero a personas que simplemente te digan lo que quieres escuchar. Me refiero a personas que tienen un historial de obediencia a Dios, que viven lo que predican, que tienen el fruto del Espíritu evidente en sus vidas. Porque hay muchos dispuestos a darte consejos, pero pocos calificados para guiarte espiritualmente. Y si todos los que te rodean están de acuerdo con una decisión que contradice la palabra de Dios, no significa que sea correcta. Significa que has rodeado tu vida con personas que tampoco están discerniendo correctamente. Por eso tienes que ser selectiva con quién escuchas, con quién permites que hable en tu vida. Pero al final del día, después de buscar consejo, después de estudiar la palabra,
Después de orar fervientemente, hay un momento donde tienes que tomar una decisión. Y en ese momento, el discernimiento maduro se revela, porque puedes tener toda la información correcta y aún así tomar la decisión equivocada si no tienes el valor de obedecer lo que sabes que es verdad. Santiago 1:22 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes escuchar la voz de Dios perfectamente, y aún así vivir en desobediencia si no actúas sobre lo que escuchaste. Y esa es la prueba final del discernimiento. No solo saber qué dice Dios, sino hacer lo que Él dice, incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie más lo entiende, incluso cuando el mundo te llama loca. Porque al final no serás juzgada por cuánto conocías, sino por cuánto obedeciste con lo que conocías. Y el Espíritu Santo está aquí ahora, preparándote no solo para escuchar mejor, sino para obedecer más completamente, porque eso es lo que Él quiere. No hijas que coleccionan revelaciones como trofeos, hijas que caminan en la luz que ya recibieron. Hay una pregunta que sé que está en tu corazón, aunque tal vez no la hayas verbalizado en voz alta. La he escuchado en miles de conversaciones con mujeres que aman a Dios, pero que luchan con algo profundamente personal. ¿Qué hago cuando lo que Dios me pide contradice lo que siento, lo que quiero, lo que pensaba que era mi sueño? Y esa pregunta, preciosa hermana, es donde el discernimiento deja de ser teórico y se vuelve intensamente práctico, dolorosamente personal. Porque una cosa es discernir la voluntad de Dios cuando te gusta lo que Él está diciendo. Otra completamente diferente es discernirla cuando te está pidiendo que sueltes algo que amas, que camines por un camino que te aterra, que confíes cuando todo en ti quiere controlar. Y aquí es donde muchas se quedan atascadas. Saben lo que Dios está diciendo, lo saben, pero no quieren hacerlo. Entonces comienzan a buscar confirmaciones alternativas, esperando que Dios cambie de opinión, orando para que la convicción se desvanezca. Y cuando eso no sucede, empiezan a cuestionar si realmente era Dios hablando o solo su propia conciencia exagerada. Se convencen a sí mismas de que deben haber malinterpretado, que Dios no puede estar pidiéndoles algo tan difícil, tan costoso, tan contrario a lo que siempre soñaron. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar aunque duela. Si Dios te está pidiendo que sueltes algo, es porque tiene algo mejor para ti. Y cuando digo mejor, no necesariamente me refiero a más fácil, más cómodo o más alineado con tus preferencias actuales. Me refiero a algo que cumple su propósito eterno para tu vida, algo que produce en ti el carácter de Cristo, algo que te lleva más cerca de Él. Y a veces ese algo mejor se ve peor desde tu perspectiva limitada. Se siente como pérdida, como sacrificio, como muerte. Pero Jesús dijo en Juan 12, 24, 25, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aborrecerás tu vida. No en un sentido patológico de autodestrucción, sino en el sentido de que dejas de aferrarte a tus propios planes como si fueran sagrados. Dejas de defender tus derechos como si Dios te debiera algo. Sueltas el control de tu futuro y confías que aquel que te amó lo suficiente como para morir por ti, sabe mejor que tú lo que necesitas. Y eso no es fácil. Es la cosa más difícil que jamás harás, porque requiere que mueras a ti misma diariamente. No metafóricamente, en el sentido cómodo de morir al yo, sino prácticamente en el sentido doloroso de decir no a cosas que quieres, sí a cosas que temes, y confiar cuando no puedes ver. Y quiero ser completamente honesta contigo. Habrá momentos en ese proceso donde querrás renunciar, donde mirarás a otros que no están luchando con la misma convicción que tú tienes, que están haciendo lo que tú estás resistiendo a hacer, y parecen estar bien, parecen felices, parecen bendecidos. Y te preguntarás si vale la pena toda esta lucha por la obediencia.
si realmente importa, si Dios realmente nota. Y en esos momentos necesitas recordar Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, no en los que están a tu alrededor, no en los que parecen tenerlo todo sin tener que sacrificar nada. En Jesús. Porque Él es el único que corrió esta carrera perfectamente. Él es el único que eligió la obediencia total, incluso cuando lo llevó a una cruz. Y si quieres discernir correctamente la voluntad de Dios para tu vida, tienes que estar dispuesta a seguir a Jesús no solo al trono, sino también a la cruz. No solo a la gloria, sino también al sufrimiento. No solo a la resurrección, sino también a la muerte. Y sé que esto suena pesado. Sé que no es el mensaje popular que escuchas en muchos lugares hoy. Te han dicho que Dios quiere que vivas tu mejor vida ahora, que reclames tus bendiciones, que te apropies de tus promesas. Y hay verdad en que Dios quiere bendecirte. Pero la forma en que Él define bendición y la forma en que tú la defines pueden ser completamente diferentes. Para Él, la mayor bendición es conformarte a la imagen de su Hijo. Y ese proceso implica sufrimiento, refinamiento, pruebas que revelan lo que realmente hay en tu corazón. Entonces, cuando disciernes que Dios te está llamando a algo difícil, no lo rechaces automáticamente como si no pudiera ser Él. Considera la posibilidad de que sea precisamente Él, porque te ama demasiado como para dejarte cómoda en un lugar que está por debajo de tu propósito. Considera que lo que sientes como restricción puede ser en realidad protección, que lo que parece ser un no puede estar abriendo el camino para un sí más grande, que lo que experimentas como pérdida puede estar liberando espacio para algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Y mientras estás en esa temporada de obediencia difícil, mientras estás caminando por fe y no por vista, quiero que recuerdes algo crucial. No estás sola. El mismo Espíritu Santo que te está pidiendo que sueltes, que confíes, que obedezcas. Ese mismo Espíritu es quien te capacita para hacerlo. Él no te pide que hagas algo para lo cual no te dará la gracia. Filipenses 2:13 nos asegura: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él produce en ti tanto el deseo como la capacidad de obedecer. Entonces, si sientes que no puedes, tienes razón. Tú no puedes, pero Él puede. Y cuando te rindes a Él, cuando dejas de intentar hacerlo con tu propia fuerza y permites que su fortaleza te lleve, descubres que es posible. No fácil, pero posible. Y déjame decirte qué sucede del otro lado de la obediencia. Del otro lado de ese acto de fe que te asustó, de esa rendición que te costó, de esa confianza que te llevó más allá de tu zona de comodidad. Del otro lado, encuentras una libertad que nunca conociste, una paz que no tiene sentido según tus circunstancias, una intimidad con Dios que nunca habías experimentado. Porque cuando obedeces en lo difícil, cuando dices sí, cuando todo en ti quiere decir no, algo se rompe en el reino espiritual. Las cadenas que te mantenían atada a tus propios deseos comienzan a caerse. Y de repente, lo que pensabas que necesitabas para ser feliz ya no tiene el mismo poder sobre ti. Esto no significa que ya no sentirás dolor o que ya no tendrás preguntas, pero significa que tu dolor estará envuelto en propósito. Tus preguntas estarán acompañadas de confianza. Y en medio de todo, hay una certeza inquebrantable de que Dios es bueno, que Él está contigo, y que lo que está haciendo en ti es mucho más importante que lo que está permitiendo alrededor de ti. Y esa certeza, amada mía, esa es la evidencia del discernimiento maduro. No es la ausencia de lucha, es la presencia de paz en medio de la lucha. Es saber que aunque no entiendas todo, conoces a aquel que sí entiende. Y eso es suficiente. Así que si estás en ese lugar ahora mismo,
Si Dios te está pidiendo algo que te asusta, algo que requiere más fe de la que sientes tener, quiero que sepas esto. Él no te está abandonando. Te está invitando más profundo. No te está quitando algo para lastimarte. Te está quitando algo para liberarte. Y si das ese paso de obediencia, si sueltas lo que Él te está pidiendo que sueltes, confías donde Él te está pidiendo que confíes, vas donde Él te está pidiendo que vayas, no te arrepentirás. Puede que llores en el proceso, puede que luches, pero no te arrepentirás, porque descubrirás que Él es más fiel de lo que imaginaste, más presente de lo que sentiste y más capaz de lo que creíste. Y eso, hermana, eso es lo que el discernimiento hace. Te lleva más allá del conocimiento hacia la experiencia, más allá de la teoría hacia la realidad, más allá de saber acerca de Dios hacia conocer a Dios. Y ese conocimiento, esa intimidad, vale más que cualquier cosa que tengas que soltar para obtenerlo. Quiero llevarte a un lugar santo ahora, un lugar donde pocas están dispuestas a ir, pero donde el verdadero discernimiento florece. Es el lugar del quebrantamiento absoluto delante de Dios, donde dejas de pretender que tienes todo resuelto y admites que sin Él estás completamente perdida. Es el lugar donde María se sentó a los pies de Jesús, mientras Marta se afanaba con muchas cosas. Es el lugar donde la mujer con el frasco de alabastro rompió lo más valioso que tenía y lo derramó sobre los pies de Jesús, sin importarle lo que otros pensaran. Es el lugar de la adoración extravagante, de la rendición total, de la intimidad sin reservas. Y quiero que entiendas algo fundamental. Todo lo que hemos hablado sobre discernimiento, sobre escuchar la voz de Dios, sobre estudiar su palabra correctamente, todo eso fluye de este lugar. Porque no puedes discernir con claridad si tu corazón está dividido. No puedes escuchar su voz con nitidez si hay ídolos compitiendo por tu atención. No puedes interpretar su palabra correctamente si tu agenda personal está filtrando cada versículo. El discernimiento genuino requiere un corazón completamente rendido, y la rendición completa solo viene a través del quebrantamiento. Esto es lo que Pablo entendió cuando escribió en Filipenses Decdi, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, que había sido un fariseo impecable, que conocía las Escrituras de memoria, que tenía credenciales religiosas que la mayoría solo podía soñar, lo llamó todo basura. No porque esas cosas fueran malas en sí mismas, sino porque se habían convertido en sustitutos de conocer verdaderamente a Cristo. Y esa es la trampa en la que muchas caemos sin darnos cuenta. Sustituimos el conocimiento acerca de Dios por el conocimiento de Dios. Sustituimos actividad religiosa por intimidad real. Sustituimos servicio externo por transformación interna. Y nos volvemos como aquellos de quienes Pablo habló en 2 Timoteo 3:7, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Acumulan información, pero nunca experimentan transformación. Asisten a estudios bíblicos, pero nunca permiten que la Biblia los estudie a ellos. Escuchan sermones, pero nunca dejan que el sermón penetre las capas defensivas de su corazón. Pero cuando vienes a Él quebrantada, cuando vienes sin pretensiones, sin máscaras, sin la necesidad de impresionarlo o de probar algo, entonces algo milagroso sucede. Él comienza a revelarse de maneras que nunca experimentaste. No porque Él haya cambiado, sino porque tú finalmente te has posicionado para recibir. Es como el sol que siempre ha estado brillando, pero solo cuando abres las cortinas puedes ver su luz. Dios siempre ha estado hablando, siempre ha estado revelándose. Pero tu corazón no rendido, tu orgullo sutil, tus agendas ocultas eran cortinas que bloqueaban su luz. Y déjame ser clara sobre algo. El quebrantamiento del que estoy hablando no es autoflagelación emocional.
no es odiarte a ti misma o vivir en condenación constante. El quebrantamiento genuino es simplemente ver la verdad acerca de ti misma a la luz de quién es Dios. Es reconocer que sin Él no eres nada. No puedes hacer nada que tenga valor eterno. No tienes nada que ofrecerle excepto tu necesidad. Y paradójicamente, cuando abrazas esa necesidad en lugar de esconderla, cuando dejas de intentar ser fuerte en tu propia fuerza, ahí es cuando su poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo aprendió esto de la manera difícil. En 2 Corintios 12, 7, 10, nos cuenta sobre el aguijón en su carne que le fue dado para que no se exaltara. 3 veces oró pidiendo que le fuera quitado. Y la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y la conclusión de Pablo es asombrosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es sabiduría que solo viene a través del quebrantamiento. Esa es una perspectiva que solo desarrollas cuando has dejado de confiar en ti misma y has aprendido a confiar completamente en Él. Y aquí está la conexión con el discernimiento. Cuando estás quebrantada delante de Dios, cuando has dejado de defender tus propias opiniones como si fueran verdad absoluta, cuando estás dispuesta a ser corregida, moldeada, enseñada, entonces el Espíritu Santo puede guiarte a toda verdad, como Jesús prometió en Juan 16:13. Pero si vienes con un corazón duro, con una mente cerrada, con la convicción de que ya lo sabes todo, Él no puede enseñarte nada nuevo, no porque Él no quiera, sino porque tú no puedes recibir. Es como tratar de llenar una taza que ya está llena. Tienes que vaciarla primero. Y eso es lo que el quebrantamiento hace. Vacía la taza de tu propia sabiduría, tus propias interpretaciones, tus propios prejuicios, para que Dios pueda llenarte con su perspectiva, su verdad, su revelación. Y lo que Él vierte en ti es infinitamente más valioso que cualquier cosa que tuviste que soltar, porque lo que tú tenías era contaminado, limitado, temporal. Lo que Él da es puro, ilimitado, eterno. Entonces, ¿cómo cultivas este lugar de quebrantamiento? ¿Cómo mantienes tu corazón tierno delante de Él en un mundo que constantemente te endurece? Primero, a través de la adoración genuina. Y no me refiero solo a cantar canciones los domingos. Me refiero a vivir en un estado constante de asombro ante quién es Él, a recordar diariamente que cada aliento que respiras es un regalo de su gracia, que la salvación que tienes no la merecías y nunca podrás ganarla, que Él es Dios y tú no lo eres. Esa realidad, cuando la abrazas plenamente, te mantiene humilde, te mantiene dependiente, te mantiene hambrienta de más de Él. Segundo, a través de la honestidad radical en tu vida de oración. Deja de orar oraciones bonitas diseñadas para impresionar. Deja de usar lenguaje religioso para esconder lo que realmente sientes. Dile la verdad. Si estás enojada con Él, díselo. Si tienes dudas, admítelas. Si estás luchando con incredulidad, confiésalo. Él ya sabe todo eso de todos modos. Tu honestidad no lo sorprende. Pero tu falta de honestidad bloquea la intimidad. Y sin intimidad no hay revelación profunda. Tercero, a través de la comunidad auténtica con otros creyentes. No puedes hacer esto sola. Necesitas hermanas en la fe que te conozcan lo suficientemente bien como para ver tus puntos ciegos. Que te amen lo suficiente como para decirte la verdad cuando estás desviándote. Que oren por ti cuando no tienes fuerzas para orar por ti misma. El enemigo quiere aislarte, porque sabe que cuando estás aislada, eres más vulnerable a sus mentiras. Pero cuando estás conectada a un cuerpo sano de creyentes, hay protección, hay rendición de cuentas, hay fortaleza colectiva. Y finalmente, a través de la obediencia inmediata. Cuando Dios te habla, cuando disciernes su dirección claramente, obedece de inmediato. No esperes hasta que tenga más sentido. No pidas más confirmaciones cuando ya tienes suficiente claridad. Solo obedece, porque cada vez que demoras la obediencia, endureces un poco más tu corazón.
Cada vez que racionalizas por qué no puedes hacer lo que Él te está pidiendo, debilitas tu capacidad de discernir la próxima vez. Pero cada vez que obedeces rápidamente, incluso imperfectamente, aumentas tu sensibilidad a su voz. Y quiero dejarte con esta imagen. Cuando vienes quebrantada delante de Dios, Él no te desprecia, no te rechaza, no te dice que primero tienes que componerte antes de acercarte. Al contrario, el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él recibe tu quebrantamiento como el sacrificio más precioso que puedes ofrecerle. Porque en ese quebrantamiento finalmente dejas de intentar ser tu propio Salvador y permites que Él sea el Salvador que siempre ha querido ser para ti. Y en ese lugar, en ese santo lugar de rendición total, su voz se vuelve más clara que nunca. Y ahora, llegamos al corazón de todo lo que hemos caminado juntas en esta hora. Hemos hablado sobre cómo estudiar la Biblia, cómo discernir la voz de Dios, cómo distinguir entre su voz y las imitaciones, cómo obedecer en lo difícil, cómo mantener un corazón quebrantado. Pero quiero cerrar con lo más importante de todo, lo que da sentido a cada palabra que hemos compartido. Esto no se trata de convertirte en una experta en discernimiento. No se trata de acumular conocimiento bíblico que puedas citar en cualquier conversación. No se trata de impresionar a nadie con tu madurez espiritual. Se trata, simple y profundamente, de conocer a Jesús, de amarlo, de caminar con Él tan cerca que su voz se vuelva tu melodía constante, su presencia se vuelva tu atmósfera normal, su voluntad se vuelva tu deseo más profundo. Porque puedes tener todos los dones espirituales. Puedes profetizar, puedes hacer milagros, puedes mover montañas con tu fe. Y si no tienes amor, si no conoces íntimamente a aquel que es amor, todo eso no sirve de nada. 1 Corintios 13 lo deja devastadoramente claro. Y me temo que muchas de nosotras hemos estado tan enfocadas en desarrollar nuestras capacidades espirituales que hemos descuidado cultivar nuestro afecto por Jesús. Hemos querido el poder sin la presencia. Hemos querido las bendiciones sin el bendecidor. Hemos querido lo que Él puede darnos sin realmente quererlo a Él. Pero esta noche, esta hora, el Espíritu Santo está extendiendo una invitación. No a hacer más cosas para Dios. No a añadir otra disciplina espiritual a tu lista de tareas, sino a venir a Él, simplemente venir. Como eres, con tu confusión, con tus dudas, con tus fracasos, con tu cansancio. Mateo 11, 28, 30 son las palabras de Jesús directamente a ti. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, no a un sistema, no a una fórmula, no a un método de estudio bíblico. A mí, a Jesús, porque Él es el fin, no el medio. Él es la meta, no el camino hacia otra cosa. Y cuando finalmente entiendes eso, cuando dejas de usar tu fe como una herramienta para conseguir lo que quieres y comienzas a abrazarla como una invitación a conocer a aquel que te quiere, todo cambia. La Biblia deja de ser un manual de instrucciones y se convierte en una carta de amor. La oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una conversación con tu amado. La iglesia deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un anticipo del cielo. Y el discernimiento, ese precioso don que hemos estado explorando, se convierte en algo natural. Porque cuando amas a alguien profundamente, reconoces su voz instantáneamente, conoces su carácter, sus valores, sus deseos. No tienes que adivinar qué haría en una situación dada porque lo conoces tan bien que simplemente sabes. Y eso es lo que sucede cuando caminas en intimidad con Jesús. No tienes que luchar tanto con cada decisión, preguntándote si es Él o tú, porque has pasado tanto tiempo con Él que sus pensamientos se han vuelto tus pensamientos.
sus caminos se han vuelto tus caminos. No porque te hayas esforzado en imitarlo, sino porque la intimidad produce semejanza de manera natural. Y quiero que sepas algo que tal vez nadie te ha dicho. Está bien si todavía estás aprendiendo. Está bien si no tienes todo resuelto. Está bien si a veces te equivocas, si a veces malinterpretas, si a veces das un paso en la dirección equivocada. Dios no se sorprende por eso, no se decepciona, no retira su amor. Él es paciente contigo, de maneras que nunca lo has sido contigo misma. Y en ese proceso de aprendizaje, de caídas y levantadas, de errores y correcciones, Él está formando en ti algo hermoso. Está desarrollando no solo tu capacidad de discernir, sino más importante aún, tu dependencia de Él. Porque la verdad final es esta: nunca llegarás a un punto en esta vida donde ya no necesites a Dios. Nunca alcanzarás un nivel de madurez espiritual donde puedas caminar en tu propia sabiduría. Siempre, hasta tu último aliento, necesitarás su guía, su gracia, su fortaleza. Y esa no es una debilidad, es el diseño. Fuiste creada para depender de Él, para vivir en comunión constante con Él, para encontrar en Él todo lo que necesitas. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de luchar contra esa dependencia y comienzas a abrazarla, descubres una libertad que nunca conociste. Así que esta noche, mientras cerramos, quiero que hagas algo. Quiero que le digas a Dios, en la privacidad de tu corazón, que lo eliges a Él. No solo sus bendiciones, no solo su protección, no solo su dirección. A Él, que aunque nunca te diera otra cosa, aunque el cielo guardara silencio, aunque las circunstancias no cambiaran, Él es suficiente. Porque cuando Él se convierte en tu satisfacción suprema, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Las cosas que antes te obsesionaban pierden su poder. Los miedos que te paralizaban se desvanecen en la luz de su soberanía. Y comienzas a vivir no desde un lugar de necesidad desesperada, sino desde un lugar de plenitud en Él. Y quiero orar por ti ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti con cada preciosa hija que ha caminado conmigo en esta hora. Tú conoces sus nombres, conoces sus luchas, conoces los clamores silenciosos de sus corazones. Y te pido que lo que hemos compartido no sea solo información que se olvida mañana, sino transformación que continúa por el resto de sus vidas. Abre sus ojos espirituales, Señor. Afina sus oídos para escuchar tu voz. Quebranta cualquier dureza en sus corazones que esté bloqueando tu revelación. Y sobre todo, acércalas más a ti. Que te conozcan no solo como el Dios que estudian, sino como el amado que las persigue, el pastor que las guía, el Padre que nunca las dejará. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. No soy yo, es Él. Y Él está aquí ahora, moviéndose sobre tu vida, hablándote palabras de vida, de esperanza, de dirección. No lo resistas, no lo pospongas, ríndete a Él completamente, porque lo que Él tiene para ti es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Y su voz, cuando finalmente la escuches con claridad, cambiará todo. No toques la gloria. Esta gloria es solo de Él, pero permite que esa gloria te transforme. Permite que esa voz te guíe. Permite que ese amor te cautive completamente. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo se movió en tu espíritu esta noche, escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo, porque no es coincidencia que estés aquí. Dios te trajo a este momento, a esta palabra, porque tiene algo específico que decirte. Y mi oración es que lo que comenzó en esta hora continúe en los días, meses y años que vienen. Que sigas creciendo en discernimiento, en intimidad, en obediencia. Que su voz se vuelva más clara cada día y que al final de tu vida puedas decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No porque fuiste perfecta, sino porque permaneciste fiel a aquel que es perfecto,
Que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén.